Alegrías y Rebujos, además de ser la telenovela infantil más exitosa en su momento, se atrevió a darnos algo diferente en este tipo de melodramas, sin contar que lanzó a chicos que conformaban una nueva generación de talentos, donde alguno ya hasta es internacional. Desenvolvemos los cassettes para recordar juntos la penúltima producción infantil de Rocío Campo y la primera con la temática de suspenso y magia. Alegrías y Rebujos. Ahí va ese niño que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos. Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando. Corría el año 2003 cuando, después del tremendo éxito del reality musical Código Fama y como parte del premio para los finalistas, la productora Rocío Campo apostó por una telenovela vanguardista y que era anunciada como la primera en el género del suspenso, del misterio y de la magia. Alegrías y Rebujos se estrenó un 4 de agosto de 2003 y contaba con una historia original de Palmira Holguín, responsable de éxitos como Amigos por Siempre. Con Miguel de León, Eugenia Cauduro, Rosa María Bianchi y el gran Héctor Ortega encabezando el elenco adulto, esta telenovela era la historia de Sofía, alias La Chofis, una bella niña huérfana de madre y que sufre por los malos tratos de su madrastra Mercedes y su insoportable medio hermano Esteban. Tiene a su padre Antonio, un doctor que se la pasa trabajando en su laboratorio y que en cierto modo descuida un poco de ella. Sofía tiene un grupo de amigos con los cuales vive grandes aventuras en la colonia donde vive. Sin embargo, algo que siempre llama su atención es la famosa casona de la calle Villaluz, la cual consideran embrujada y es propiedad de Don Darbelio Granados. Con la llegada de Alfonso, el alcachofa, a la casona y con las maldades de Helga, una bruja que busca destruir a Sofía y a sus amigos a toda costa, vivirán una historia de aventuras y lucha contra las fuerzas malignas de la Gran Rebruja. Alegrías y Rebujos rompió varios récords. Contrario a lo que muchos creerían, es la telenovela más exitosa de la era Televisa Niños, derrotando a Cómplices al Rescate y Amigos por Siempre. Esto se debió a los números de rating que desde el inicio estuvieron en la cima. A las pocas horas del lanzamiento de su álbum doble, ya eran disco de platino por más de 100,000 copias vendidas. Reunieron la misma cantidad de personas en su primer show en el Zócalo de la Ciudad de México a una semana de su estreno, donde por cierto, los Cómplices al Rescate fueron sus padrinos. A muchos les gustó y a otros no. Y una cosa es el gusto de cada quien y cuál consideran su favorita, y otra cosa los números que tuvo la historia, los cuales la colocan en ese primer lugar, olvidándose de cuál fue la mejor o cuál no. Un elenco maduro, juvenil y por supuesto infantil conformaban la historia. Desde Luis Roberto Guzmán, el debut en telenovelas de Jacqueline Bracamontes, las villanías de Luz Helena González y hasta el mismísimo Sebastián Rulli eran el toque joven. A los adultos estelares se le sumaban Salvador Sánchez, Raquel Pankowski, Adriana Lafán, Rubén Cerda, Roxana Castellanos y Arad de la Torre, por mencionar algunos. Con 135 episodios de 1 hora y uno de los finales más vistos en estos melodramas, Alegrías y Rebujos lanzó a la fama a figuras que hoy en día permanecen vigentes. Tal es el caso de Diego Boneta, María Chacón o Jesús Zavala, y obviamente a talentos que pudieron llegar más lejos como Alison Loss. No olvidemos que Miguel Martínez también sigue vigente en las telenovelas hoy en día. Sin embargo, Nora Cano, Michelle Álvarez y Antonio Hernández no corrieron con la misma suerte, pero de ellos ya hablaremos en otra ocasión. Datos rápidos sobre Alegrías y Rebujos. El fraccionamiento donde vivían los Alegrías y estaba construida la casona de Don Darbelio era un backlot en Xochimilco, Ciudad de México, el cual también sirvió para telenovelas como Alborada en su momento. Esto ayudaba mucho a reducir costos de grabación y a crear un ambiente exterior más adecuado a las necesidades de la telenovela. Eugenia Cauduro salió a la mitad de la historia aparentemente por su embarazo. Su lugar fue ocupado por Cecilia Gabriela, que anteriormente ya había sido la gran villana de Cómplices al Rescate. Inicialmente la pareja de Jacqueline Bracamontes en la historia era Luis Roberto Guzmán, pero se dijo que la química e interacción que tenía con el personaje de Miguel de León ayudó a que el público pidiera que Angélica y Antonio acabaran juntos. La telenovela logró sacar al mercado muchos productos para sus fanáticos, desde los famosos medallones hasta juegos de mesa, el álbum oficial y más. Como ya era costumbre en las novelas de Rocío Campo, la protagonista infantil debía tener looks muy vanguardistas, y la Chofis no fue la excepción. Desde las falditas encima de los pantalones hasta los gogles en la cabeza se volvieron parte de las niñas de aquel entonces, sin dejar de mencionar los mechones de colores.
Hablando de María Chacón, se volvió el nuevo crush de muchos de nosotros en aquella época. ¿Quién diría que hoy día lo sigue siendo con tremenda sensualidad? Se dijo que desde esta telenovela Diego Boneta y Miguel Martínez no llevaban una buena relación. Estas fricciones se acrecentaron después en Misión SOS. El personaje de Alison Loss inicialmente se iba a llamar Tina. Sin embargo, decidió cambiarse al nombre real de la actriz, que por cierto, también tiene una moda particular usando kimonos normalmente. Cabe destacar que fue uno de los personajes que no estaban contemplados de inicio. Se lanzaron discos especiales con motivo de Navidad. Además, agotaron varias fechas en el Auditorio Nacional. El grupo de Alebrijes interpretó el tema oficial del Teletón de ese año, siendo la primera vez que un elenco de telenovela infantil lo hacía. Esto debido al fenómeno que ya estaban siendo. De igual manera, fueron los encargados de cantar en una nueva versión el tema principal de Código Fama 2. El gran final de la telenovela se llevó a cabo en el Estadio Azteca, y aunque sí hubo una buena asistencia, no fue como en Amigos por Siempre o El Diario de Daniela, en los cuales no cabía un alfiler. Esto se debió a que por primera vez se cobraron los boletos y no eran gratuitos como en esas dos ocasiones donde bastaba con llevar un cupón a las taquillas para obtener hasta 4 entradas. Los precios en aquel entonces iban desde los 50 a los 400 pesos, nada que ver al día de hoy. Al día siguiente del final se transmitió un especial donde al parecer se iba a ver una declaración de amor entre la Chofis y el Alcachofa, cosa que no vimos en el último capítulo. Al final, quedamos como payasos. Esta fue la última telenovela infantil en donde vimos al gran Héctor Ortega en paz descanse. Alebrijes y Rebujos se convirtió en todo un fenómeno, y aunque fue una apuesta arriesgada para lo que nos tenían acostumbrados en ese entonces, funcionó siendo la antesala de este tipo de novelas y sobre todo de Misión SOS, que fue la siguiente producción de Rocío Campo. Dime, ¿tú qué team eras? ¿Alebrije o Rebujo? Yo soy Memo Gutiérrez, adiós.